Muy buenas tardes. Le agradecemos a Raúl la participación a este congreso, que nos parece muy interesante también, dada la gran convocatoria que tiene de gente de diferentes países, por lo que, bueno, nos parece muy interesante difundir un poco las actividades que realizamos en el grupo, y sobre este tema que me parece muy interesante y un tema que está actualmente en gran desarrollo. Bueno, brevemente, para hablar de nuestro grupo, Guillermo Riva y yo pertenecemos al Grupo de Investigación y Transferencia en Electrónica Avanzada, Quintea, de la Universidad Tecnológica Nacional, la Regional Córdoba. Este grupo presenta tres o cuatro áreas de trabajo. En particular, la del profesor Carlos Centeno, bueno, está presente por allí, y él va a dictar unas charlas el día jueves. Toda la parte de bioelectrónica. Después hay una parte más de energías renovables, y bueno, la parte de comunicaciones, que es la que llevamos adelante allí con el profesor Guillermo Riva. Bien, bueno, entonces en esta presentación vamos a comenzar hablando un poco de los fundamentos teóricos de la radio definida por software. Eh, si bien muchos habrán oído hablar ya de esta tecnología, lo que nos interesa en este ítem en particular es comentar un poquito cuáles son las bases que le aportan la gran flexibilidad que tiene, y cuáles son las tecnologías que han posibilitado su implementación. Después, en segundo término, hablaremos un poco de algunas plataformas de hardware bastante populares para este tipo de implementaciones. Bueno, digamos, placas salen nuevas permanentemente, pero un poco esto sería un resumen de algunas placas, de las placas más populares. Luego comentaremos un poco, ya pasando a la presentación de Guillermo, cuál es el software que tenemos disponible, las herramientas que tenemos disponibles para hacer implementaciones en SDR, y algunas aplicaciones más básicas, si se quiere, más de tipo didáctico para introducirse a este mundo, y algunas aplicaciones avanzadas, algunas de ellas en las que hemos trabajado en proyectos en el grupo, ya desde hace aproximadamente 6, 7 años estamos trabajando en distintos proyectos aplicando la radio definida por software. Bien, aquí presentamos un panorama general de cuáles son los bloques que suelen estar presentes en un sistema de comunicaciones digitales, eh, para mostrar un poco la gran variedad de implementaciones que se pueden realizar mediante radiodefinida por software. Digamos, la mayoría de estos bloques son susceptibles de implementarse mediante SDR. Entonces tenemos, partiendo de lo que es la fuente de información, los bloques que le dan formato a esa información, los bloques de codificación de fuente para reducir redundancia, bloques de encriptación, codificación de canal para mejorar, agregar redundancia para mejorar la, la robustez en la transmisión frente a un canal con ruido y otros diversos efectos, bloques de multiplexado con señal proveniente de otras fuentes de información, bloques de modulación por pulsos, esta es digamos, la modulación que se realiza en banda base, luego los bloques de modulación para ya llevarlo a una portadora, esta es una modulación compleja en general, es una señal que se llama pasabanda. Después podemos tener opcionalmente, todos estos bloques que están rayados son bloques que son opcionales. Podemos tener expansión en frecuencia, por ejemplo, también tratando de mejorar la efectividad en la transferencia de información a través del canal inalámbrico. Bloques de acceso múltiple al medio. También podemos tener opcionalmente bloques de
multiplexado por división en frecuencias ortogonales o FDM, bloques MIMO para multiplexación espacial en múltiples antenas. En fin, tenemos una gran variedad de módulos, todos ellos susceptibles de implementarse mediante CDR. Y bueno, del otro lado, luego de atravesar el canal, tenemos también todos los bloques, las contrapartes dentro de lo que es el receptor, y en especial una mayor complejidad todavía en el receptor debido a que tenemos bloques como por ejemplo recuperación de portadora, recuperación de timing, que son críticos en todos los sistemas de comunicaciones digitales. Todos ellos también se pueden implementar mediante SDR. Bueno, ahora yendo un poco más al tema. Bueno, básicamente la radio definida por software surge como una forma, digamos, a través de las mejoras que se fueron realizando en la tecnología, que fueron posibilitando implementaciones de cada vez mayor velocidad y mayor envergadura. Esta tecnología, estas técnicas, buscan transformar problemas que tradicionalmente se abordaban mediante hardware, y en particularmente hardware que era específico a cada uno de los sistemas de comunicación que nosotros implementábamos, busca llevarlo hacia problemas de software. Siempre, por supuesto, que lo posibilite la tecnología, la velocidad de la tecnología. ¿Qué ventaja nos trae esto? Bueno, en general nos permite implementar una gran variedad de arquitecturas de procesamiento para comunicaciones utilizando un mismo hardware. Entonces tenemos un hardware común que tiene su costo, pero que una vez que lo adquirimos podemos implementar una gran variedad de sistemas de comunicación, ¿no? Eso en el pasado a veces era un poco difícil porque uno tenía un hardware específico para algo, que en general era bastante cerrado, entonces era muy difícil, digamos, poder encarar distintos casos sin tener que hacer de vuelta toda la inversión en un nuevo hardware, ¿no? Entonces podemos implementar desde casos simples, de comunicaciones, más de tipo de banda base analógica, como AM, FM, banda lateral única, hasta casos de mucha mayor complejidad, como bueno, GPRS, Wi-Fi, GPS, recepción de imágenes satelitales digitales, y bueno, actualmente alguna cosa que hemos estado trabajando con Guillermo es los sistemas de comunicaciones móviles, LTE, y hoy en día hay varios proyectos que están trabajando en la implementación de la exploración de distintas optimizaciones, lo que es 5G y 6G mediante SDR. Existen, digamos, grandes laboratorios que ya tienen una cantidad de hardware para hacer SDR, donde se están probando permanentemente mejoras a todos estos sistemas de comunicación. Bueno, en especial también nos permite implementar el concepto de radio cognitiva, que básicamente es un sistema de radio que se puede adaptar dinámicamente a las condiciones de su entorno, ¿no? Entonces, no solo cambiando las características de cada uno de estos bloques que veíamos recién, sino que se puede cambiar totalmente la funcionalidad del bloque, ¿no? Migrando entre tipos de modulación, distintos métodos para implementar, por ejemplo, codificación de canal, codificación de fuente, en forma dinámica, ¿no? Según las condiciones en que se encuentre. Entonces esa es una aplicación muy interesante de lo que es la radiofonía por software. Bueno, entonces acá vemos brevemente un poco lo que se busca, ¿no? Tenemos un frontend analógico de RF que con las distintas generaciones de placas que van saliendo, lo que se va buscando es que sea lo más chico posible. Inclusive los mismos integrados que se usan acá son muy configurables. Y enseguida tenemos bloques de conversión digital analógica y analógico digital para pasar a la cadena de software, que es un poco la que realiza la mayor parte del procesamiento. Y como decía, con la evolución de la tecnología, lo que se va buscando es que este frontend sea lo más chico posible, ¿no? Bueno, digamos, ¿en qué se basa
la implementación de la radio definida por software desde el punto de vista más teórico. Bueno, básicamente en la utilización de lo que por ahí ustedes ya habrán visto, como las componentes en fase y en cuadratura de banda base, componentes I y Q. A esto se le suele llamar la envolvente compleja, que es con lo que después vamos a modular nuestra portadora compleja. Bueno, la señal I básicamente se va a encontrar en fase con la portadora, mientras que la señal Q se va a encontrar a 90 grados de eso. La suma vectorial de ambas componentes me van a dar lugar a lo que se llama vector o fasor de banda base. Entonces, un poco la importancia fundamental de este concepto es que, según como yo vaya modificando esas dos componentes ortogonales, voy a poder implementar, en general, cualquier tipo de modulación, donde yo voy a poder transportar la información tanto en el módulo de ese vector como en su fase. Yo ese vector lo voy a definir en software, digamos, estos dos valores I y Q van a ser dos variables, entonces yo voy a tomar mi información y según cómo yo vaya modificando las componentes I y Q en función del valor de esa información que me va llegando, va a ser el esquema de modulación que yo voy a estar definiendo puramente en software. Y ahí está una de las razones de la gran flexibilidad que tiene esta, ¿no? Digamos, lo defino totalmente en software. O sea, acá vemos gráficamente en qué consiste esta envolvente compleja. Tenemos el vector de banda base, que tiene una amplitud A de t y una fase phi de t, o que también tiene sus dos componentes ortogonales, Q de t e I de t. Entonces, el vector de banda base, que es m de t, se puede ver en notación rectangular o en notación polar, de esta manera. Acá tenemos dos ejemplos simples de lo que serían dos tipos de modulaciones más analógicas. En este caso tenemos una modulación compleja de AM, donde vemos que la fase de este vector no se modifica, simplemente lo que se cambia es su amplitud. Y en este caso vemos un ejemplo de modulación de fase, donde al contrario, donde la amplitud se mantiene constante, y lo que voy a ir modificando es la fase de este vector. Y acá agregamos el tercer eje del tiempo. Bien, entonces acá vamos a estar, digamos, en este vector va a estar contenido según el esquema de modulación que nosotros definamos, la información que queremos transferir. Inclusive, bueno, esto por supuesto me permite implementar eh, los esquemas de modulación digitales donde podríamos eventualmente transferir distinta información en el vector I y en el vector Q, aprovechando al máximo el ancho de banda disponible. Digamos, las dos bandas laterales, básicamente, ir transportando distinta información, tener una forma asimétrica en la doble banda lateral que se observa en el espectro, ¿no? Digamos, con toda la eficiencia que eso acarrea. Bueno, entonces tenemos esta envolvente compleja y lo que vamos a hacer es montarla sobre lo que es una portadora compleja. La portadora compleja la podemos ver de esta manera, donde tenemos nuevamente dos componentes. Este es un fasor que tiene una amplitud constante y gira a una velocidad que depende de la frecuencia de la portadora. Esta en general, bueno, es una primera, digamos, una frecuencia intermedia, y después en etapas posteriores, por ejemplo, si yo hago una modulación y después voy a transmitir, en etapas posteriores, ya analógicas, vamos a ir levantando la frecuencia hasta la frecuencia definitiva. Esta sería una primera frecuencia donde yo hago la modulación completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la envolvente compleja, que dijimos hace un rato, que es la que en el fondo transporta mi información en dos componentes ortogonales entre sí, y la vamos a multiplicar en un modulador en cuadratura por la portadora compleja, que es esta que está acá en verde. Ahora, a través del canal nosotros tenemos que transmitir una señal real. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos componentes, que de todos modos no se van a contaminar entre sí, porque son ortogonales entre sí, pero para poder transferirla por el canal, tengo que generar una señal real. Entonces esa señal real, que le vamos a llamar SDT, es la parte real del producto de esas dos
señales complejas, donde, bueno, vamos a descartar toda la parte imaginaria y me va a quedar I de t por el coseno de omega ct, menos, porque me queda j por j acá, u de t por el seno de omega ct. Esto también lo podemos ver como una amplitud a de t por el coseno de omega ct, una señal sinusoidal con fase phi de t. O sea, acá hemos resaltado un poco que en esa señal que se transmite va contenida la información a través de las componentes I y Q. En el receptor, bueno, como esas dos componentes son ortogonales, podemos recuperarla mediante lo que se llama un detector de cuadratura. Nuevamente, acá enfatizamos que esto es totalmente flexible. Estas dos señales I y Q, yo las voy a definir, van a ser dos variables en un programa, dos variables, donde yo los valores de esas variables los voy a ir moviendo según la modulación que quiera realizar y de acuerdo al valor que tenga la información que yo voy a transmitir, una imagen, un texto, audio, lo que sea, ¿no? Entonces yo lo manejo totalmente al mapeo entre esa información y las dos componentes I y Q. Y según cómo mueva las componentes I y Q, va a ser cómo muevo este vector, entonces puedo implementar toda esta variedad de modulaciones. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos un pequeño resumen de la variedad de modulaciones que podríamos realizar, desde que la hemos clasificado un poquito en base a si la banda base es analógica, es digital. Entonces, dentro de lo que es la analógica tendremos la M y todas sus variantes, banda lateral vestigial, banda lateral superior, inferior, banda lateral portal suprimida, y la modulación de fase y de frecuencia. Y dentro de lo que es la banda base digital, todos los esquemas de ASK, de FSK, PSK y todos sus derivados. Y también, como dijimos, podríamos agregarle algunos procesamientos adicionales como el spread spectrum o FDM. Y bueno, después, por supuesto, todos los bloques adicionales que dijimos para codificación de fuente, de canal, recuperación de portadora. Todo eso, ya después Guillermo le va a comentar un poquito. Existen librerías donde permanentemente está aportando mucha gente de todo el mundo, donde tenemos posibilidad de encontrar bloques para cada una de estas cosas, o inclusive, si tenemos algún caso que no está implementado, generar un módulo propio que a la larga quede incorporado a esa cantidad de librerías y sirva en beneficio de la comunidad. Bueno, yendo un poquito más a lo que es la arquitectura de estos tipos de sistemas, para el caso específico un receptor, aquí vemos que en general involucran una etapa analógica, donde solemos tener un circuito integrado, digamos, muy configurable. Y ahí tenemos, entre otras cosas, amplificadores, bueno, de bajo ruido para el caso de receptores, podemos tener amplificador de potencia para los que son transmisores, filtros, algunas etapas de bajada, frecuencia intermedia. Fíjense que todo esto es señal real todavía, ¿no? Y después, digamos, comenzando con lo que es la etapa digital, tenemos el ADC. Y en este caso, este es un esquema típico, después dependiendo, hay como distintas generaciones de placas y un poco este límite se va moviendo, por lo general más hacia la izquierda, buscando acercarse hacia la antena. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos la conversión analógico-digital en una frecuencia relativamente baja sobre la señal real, y después en este caso el detector en cuadratura se realiza totalmente en forma digital. Y después tenemos algunos bloques para bajar la tasa de muestreo y filtrar pensando un poco en cuál es el ancho de banda concreto. Este lado suele trabajar a un ancho de banda fijo y relativamente grande. Entonces, para transferir las señales I y Q, que son las que en definitiva van a parar al software, realmente se ajusta al ancho de banda que yo voy a necesitar, ¿no? Para no desperdiciar recursos de este lado. Bueno, esto dependiendo de la placa, como dijimos, se mueve un poco este límite. Ya vamos a ver un ejemplo
donde este demodulador en cuadratura está más en del lado analógico, y ya la conversión analógico-digital se realiza sobre las dos señales I y Q. O sea, esto es un poco flexible, pero esta sería una arquitectura típica, ¿no? Bueno, y después, esto le va a comentar un poco más Guillermo, ya tenemos todos los bloques de procesamiento en banda base. Acá ya hemos bajado una frecuencia relativamente baja, y acá tenemos distintas opciones que le va a comentar Guillermo. Bueno, yendo un poquito más hacia lo que son las plataformas de hardware que podemos utilizar, podemos dividir en general en lo que son los equipos que se suelen utilizar cuando uno entra a este mundo, eh, que también es un poco, creo, el motivo por lo que se ha popularizado tanto. Es bastante, dentro de todo, bastante sencillo conseguirse alguno de estos receptores y empezar a experimentar con SDR. Bueno, un hito muy importante fue la popularización de estos receptores de televisión digital, que a través de un driver especial, desarrollado por Osmocom, bueno, permitía digamos, puentear de alguna manera todo lo que es la parte más cerrada de la demodulación de televisión, y acceder directamente, como vemos acá, a las muestras de los canales I y Q, que es un poco la clave de lo que decíamos, ¿no? Si yo puedo acceder a esto, ahí yo ya tengo la libertad de implementar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, a través de eso, bueno, se popularizó mucho el uso de este tipo de receptores, y hasta hoy en día suele ser el punto de entrada para empezar a aprender sobre este tema, ¿no? Después, bueno, también tenemos otras variantes de costo un poco mayor, pero mejores características dentro de lo que es esta parte. Y después ya tenemos las placas que se utilizarían más para desarrollo en lo que es SDR, de muchas mejores características, pero también de costos más elevados, entre ellas algunas de las más populares. Esto va evolucionando todo el tiempo, pero tenemos las que son de la familia de Lime. En este caso tenemos las NOAND, en el caso de la placa Blade RF. Esta fue muy popular también, la HackRF One. Se encuentra en un punto intermedio, digamos, entre estas dos familias, permite transmitir. También estas son placas que en general tienen posibilidad de transmisión de señales. Bueno, esta es una placa de hardware y de software abierto, también muy popular. Y bueno, toda la familia de Etus Research, que bueno, son unas placas muy buenas, también de costo más elevado, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar un par de modelos típicos. Acá tenemos el aspecto general de lo que sería un receptor de este tipo. Algo que siempre vamos a identificar son dos etapas donde tenemos el chip más de procesamiento analógico, donde tenemos de vuelta filtros, amplificadores, mezcladores, toda la parte para ir adecuando la señal. De esto han salido una variedad de integrados. En este caso vemos el Onis G4000, que es uno de los más populares. Y después tenemos el integrado que un poco le dio el nombre a estos receptores, que es el RTL2832, que es el que hacía originalmente toda la demodulación de la televisión digital, y que para nuestros fines se accede directamente a lo que son las muestras de las señales I y Q antes de esa demodulación. Bueno, como vemos acá, a partir de los modelos originales se generó una gran variedad de modelos sobre esta base. Acá tenemos una vista un poco más detallada de la arquitectura de estos receptores, junto con algunas de las características. Dos de las características más importantes a tener en cuenta es el ancho de banda, de señal pasabanda con la que puede trabajar. En este caso suele estar alrededor de los 2 MHz, y el rango de frecuencia en que trabaja. En este caso va más o menos de 24 MHz a 1,7 GHz. Bueno, en este caso la resolución de la DC es de 8 bits. Y acá podemos ver también esta separación en dos zonas, donde tenemos el chip analógico y el lado digital.
Bueno, estos receptores han ido cambiando los integrados en busca de menores costos, entonces hoy en día hay que tener un poco de cuidado al seleccionarlos porque hay versiones que están bastante más limitadas en estas características. A raíz de eso salieron, ya cuando se empezó a aplicar mucho en SDR, salió un modelo más específicamente orientado a SDR, que es el RTL-SDR, donde acá vemos en general que tiene varias características mejoradas, un frontend más optimizado, bueno, el tema del conector, que era bastante, digamos, de baja calidad en el modelo original. También tiene posibilidad de alimentar un LNA externo a través de una T de polarización. Bueno, la parte térmica está muy optimizada. También mantienen por ahí los integrados originales, que de vuelta, a veces si uno adquiere uno de estos de plástico, hay que fijarse bien qué integrado tiene, porque las características suelen ser más limitadas. Mucha mejor estabilidad en lo que son los osciladores, el PCB tiene un mejor diseño, toda la parte de ruido y espurias está optimizado, puertos de expansión, bueno, una cantidad de... También tiene posibilidad de poder utilizar un modo de muestreo directo, porque como vemos acá, este arranca de 24 MHz, entonces para todo lo que es HF habría que utilizar un down converter externo, entonces este tipo de receptores suele tener un modo de muestreo directo que también me permitiría acceder a toda la parte por debajo de 24 MHz. Entonces, bueno, tiene una serie de características mejoradas, tiene un precio un poco mayor, pero aún así es bastante accesible. Después acá tenemos el modelo típico de lo que es un poco la, la entrada a lo que es la serie de ETU Research, que es la ETU V200. Son placas de digamos, muy buena calidad. Nosotros hemos utilizado una en proyectos en el grupo. También vemos que acá tenemos una sección analógica, en este caso con integrados de Narrow Devices, y la parte digital, donde acá ya directamente son placas ya más diseñadas para SDR, entonces tenemos un FPGA, y un integrado que se ocupa de toda la parte de transferencia a través de puerto USB 3.0. Acá tenemos un ancho de banda, fíjense, cuando este tenía más o menos 2 MHz de ancho de banda, acá ya estamos hablando de ancho de banda de 56 MHz y un rango de frecuencia de 70 MHz y 6 GHz, ¿no? Full duplex, digamos, ya tienen una característica más interesante para hacer trabajos más de investigación y desarrollo, ¿no? Toda la parte de los osciladores está muy optimizado, posibilidad de agregar un oscilador disciplinado por GPS, digamos, bastante completo. Esta es la arquitectura general de esta placa. Nuevamente, acá una cosa que vemos interesante, que lo dijimos hace un rato, es que en este caso hace la demodulación en cuadratura del lado analógico, entonces los ADC se encuentran sobre cada uno de las dos señales I y Q, ¿no? Y acá, por supuesto, el FPGA, por defecto, de una imagen que es un Digital Down Converter para disminuir la tasa de muestreo y ubicarse en alguna zona dentro de estos 56 MHz totales, pero dependiendo de la placa suele tener espacio disponible la FPGA para agregar otra funcionalidad. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos adicionales de la línea de NUAND, la BRF y la BRF Micro, que es la que está vigente hoy en día. También un poquito para ilustrar la arquitectura, vemos nuevamente que tenemos la parte analógica, que en este caso, la parte analógica, por ahí los principales proveedores son Lime y Analog Devices. En este caso, la BRF original tenía un integrado del MS6002 de Lime. Actualmente utiliza el Analog Devices, el 9361, que también esto es muy interesante para quien le interese. Hay una gran variedad de estos integrados, ver la gran cantidad de configuraciones que tiene es muy interesante. Y bueno, y las distintas FPGA, en este caso una Cyclone 4 de Altera y en este caso una Cyclone 5. Y el integrado siempre para gestionar la parte del USB 3.0. También, bueno, dependiendo de la placa hay que fijarse bien
cantidad de transmisores, receptores, si es full duplex o half duplex, tiene una gran variedad de opciones. Otro ejemplo es bueno, Lime, aparte de fabricar integrados para la parte analógica, también tiene sus propias placas. La clásica era la Lime SDR, que hoy en día ya no está en producción. En este caso utilizaba un integrado un poquito más avanzado que este, el 7002, una Cyclone 4 de Altera. Eh, y bueno, tenía esta en especial tiene también otra cosa a fijarse, es que muchas veces tienen caminos optimizados, si bien cubre un gran rango de frecuencias, pero hay placas que tienen distintos caminos optimizados según el rango, y eso suele ser conveniente para evitar la presencia de espurias debido al gran ancho de banda, ¿no? En este caso particular vemos que tiene una gran cantidad de caminos de transmisión y recepción, pero que en realidad bueno, comparten dos transmisores y dos receptores del integrado original, ¿no? Dependiendo del rango en que uno quiere trabajar, tiene que irlo conectando en distintos lugares. Otra placa que también estaba un poquito más orientada hacia lo que es Internet de las Cosas, digamos, tenía un formato similar a lo que sería un receptor RTL-CDR, es la Line SDR Mini, con algunas características un poquito inferiores a la MCR original, pero bueno, muy poderosa también. También venía con un kit bastante orientado a lo que es Internet de las Cosas, distintos sensores, etc. Y bueno, finalmente tenemos este modelo que, bueno, allí en la facultad tenemos uno, es muy interesante. Utiliza mucho con fines de enseñanza, pero también muy poderoso como para hacer algunos trabajos de investigación. En este caso utiliza una FPGA Sync de Xilinx, donde en realidad ya no es solo una FPGA, sino que es un System on Chip. Allí tenemos dos cores ARM embebidos dentro de lo que es la misma pastilla de silicio y toda la parte de lógica reconfigurable propia de los FPGA. O sea que allí podríamos hacer, inclusive, digamos, ya cargar software para realizar la parte de software del SDR, ¿no? Y tenemos también un integrado bastante poderoso de lo que es la familia de Navi Device, que es 9363, acá en la parte de la lógica. Bueno, algunas características interesantes, bueno, son el tema que decíamos del System on Chip. Esta llega hasta 3,8 GB, por ejemplo, y un ancho de banda que llega a los 20 MHz. Bueno, todas estas placas también tienen en general conversores de 12 bits, que eso es una mejor importante respecto a los 8 bits que tienen estos receptores de menor costo. Y bueno, esta eventualmente también me podría servir como un sistema embebido, ¿no? Porque ya tiene toda la parte de los cores que están dentro del mismo chip de Xilinx. Entonces, una placa bastante interesante también para utilizar. Bueno, nosotros le dejamos aquí abajo, existen hay una tabla por ahí bastante conocida con comparación de estas placas que ya, bueno, ya tienen unos años, sino, bueno, un lugar donde están bastante listadas todas las placas que tenemos disponibles. Bien, bueno, las plataformas que presentaba recién Carlos permiten adquirir y transferir y generar señales y se puede trabajar utilizando estas plataformas que se listan acá, SDR+, GQRX, Linard, SDR++. Permiten ver en tiempo real, en todo momento, qué está pasando con la modulación. Se pueden utilizar paquetes en MATLAB o en Simulink. También como entorno de desarrollo para utilizar estas plataformas. Eh, Otro software que utilizan, esto he visto que los chicos hacen mucho, es GNU Radio y GNU Radio Companion. Eh, Fíjense que acá hay algo que está escrito un poco utilizando Python. Se utilizan diagramas en bloques también.
una buena herramienta, digo, esta GNU Radio, con la idea de usar Python, simplifica mucho el trabajo para el uso de las plataformas. Nosotros actualmente tenemos algunos becarios que trabajan con esto. Tenemos un servidor que está en línea en la universidad y ellos trabajan en forma remota conectándose a esa computadora que tenemos aplicada. Bueno, aplicaciones, transmisión de FM. Acá hay algunos detalles que hay que tener en cuenta para la configuración. Recepción de FM también. Hemos hecho algunos ejemplos, algunos trabajos de poner el equipo a funcionar y poder escuchar algunas radios de las que tenemos ahí en Córdoba, las que tienen buena señal. Se puede implementar el canal RDS para señalización. Esto está bueno también desde el punto de vista de sumarle a ese servicio de FM un canal de transmisión de información. A ver qué más hay acá. Bueno, la posibilidad de hacer modulaciones digitales. Esto está buenísimo desde el punto de vista de la tecnología, de lo simple que significa, de lo simple que puede resultar hacer modulaciones digitales utilizando estos equipos. Bueno, hay algunos diagramas en bloques de cómo configurar y cómo armar la configuración o la programación del sistema utilizando las herramientas, en este caso GNU Radio. Em, Seguimos. Bueno, acá hay algunos detalles de cómo se ve la configuración, cuál es el cambio en el espectro de la frecuencia en función de modificar algún parámetro en la configuración. Seguimos acá, lo mismo. Disculpa, ¿puedes agrandar un poco la presentación? Que agrande la presentación. A ver, ¿será esto? Disculpa, hay una forma, estás viendo arriba tenés las opciones de presentación, ahí vas a ver que es presentación en pantalla completa, me parece. Ah, Duplicar ahí. presentación tal vez. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, gracias. Gracias, Nicolás. Aplicaciones avanzadas. Acá vemos algún módulo hecho con NRF24L. Se puede implementar una modulación utilizando un Arduino y del otro lado utilizar el equipo de SDR para la recepción de esa información. Esto serviría un poco para hacer sistemas embebidos de bajo costo, podemos decir. El Arduino con el NRF por un lado y del otro lado el SDR, o sea, un solo equipo SDR. Se puede avanzar con LoRa. También para hacer pruebas, está bueno siempre pensar en esta plataforma para hacer pruebas de laboratorio, eh, utilizando este equipo en el cual nosotros vamos a poder, a través de software, simular las distintas tecnologías de modulación. Eh, bueno, esto no sabría decirles qué representa. A ver ahí, a ver si se puede darnos una mano. Guille, ¿pudiste conectarte? Algo que, bueno, si Guillermo logra conectarse, algo que estuvimos trabajando fue... Estoy conectado ahí. Ah, bueno, Guille, yo estuve haciendo un racón, pasándole filminas. Si querés colgarte de esta en particular y explicarles un poquito de qué se trata y seguimos. Bueno, bueno. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, se Perfecto. escucha, Bueno, perfecto. Bueno, Guillermo. perdón por la... Estamos con dificultades en Córdoba, sé que había un corte generalizado. Bueno, esto era un poco para mostrarles, eh, con Carlos y bueno, con todo el grupo, con Gintea estuvimos trabajando en poder recibir con radio definida por software y de modular
el canal de capa física que emiten las celdas en downlink, que es lo que se ve en marrón en esa gráfica. Esa es una gráfica donde se visualizan en el dominio del tiempo y la frecuencia. Utiliza TDMA y FDMA, o sea, o FDM para transmitir los canales de LTE, para poder lograr el ancho de banda que requiere LTE. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha muy bien. Sí, sí. Eh, Sí y se lo que escucha. hacíamos, y podés pasar, Carlos, en la filmina que sigue, de modular la información que la celda transmite haciendo un broadcast, sería en la anterior, en la filmina anterior. No, a ver, si no volvamos a esa misma, perdón. No, es anterior. Bueno, a ver, serían aplicaciones básicas. A ver, sí, sí, está bien, si no dejarla en alguna de esas y yo retomo. Si querés andar al comienzo de esa sección y yo hago una descripción rápida. Un poco antes, estás en la filmina 33, ahí está, aplicaciones básicas. Sí. Bueno, eso es un poco para mostrar que existen herramientas de software que nos permiten a nosotros implementar módulos de procesamiento. Estos módulos, estos bloques que ustedes ven ahí se pueden implementar en, en Python. Si queremos mayor eficiencia, utilizamos C. Si queremos mayor simplicidad, utilizamos Python. Y bueno, por ejemplo, ahí lo que hacemos es generar con esta herramienta de software que ustedes ven ahí, es una herramienta de software abierto, libre, que se llama GNU Radio, y que nos permite a nosotros, utilizando, por ejemplo, la placa de audio, la placa de sonido de una computadora, poder generar una modulación y poder enviar esa modulación de FM, por ejemplo, a una placa USRP, que es la que se ve en el margen superior derecho. Si podés pasar, Carlos, si me sigue. Es otro ejemplo que nosotros podemos utilizar para eh, recibir una modulación de FM y separarla por canales. Para hacer la filmina que sigue, en todo caso, los voy describiendo. Cada uno de esos bloques funcionales me permite a mí procesar diferentes partes de modulación de la señal de FM. En este ejemplo que ustedes visualizan acá, por ejemplo, nosotros con un receptor de radio definida por software, lo conectamos por una interfaz, por ejemplo, USB o Ethernet de alta velocidad a una computadora y podemos implementar cada uno de esos bloques funcionales donde nosotros, por ejemplo, en la parte inferior izquierda visualizamos eh, la entrada del demodulador. Eso sería un ejemplo de una señal de FM que estamos recibiendo, el espectro de frecuencia, y a la salida del demodulador es el cuarto bloque que se ve que dice WBFM. Anterior a ese hay un AGC, que es un control automático de ganancia. Después del demodulador, si vemos el espectro de frecuencia, se visualiza como se ve en la imagen central, donde tenemos el canal izquierdo y derecho de la señal de audio que estamos recibiendo por FM, una portadora piloto en 19 kHz, la diferencia entre el canal izquierdo y derecho, y después lo tenemos un RDS, que es un canal donde se transmite una señal digital, que es lo que ustedes pueden visualizar, por ejemplo, en el receptor del auto, donde dice el nombre del artista o el nombre de la canción, o qué radio FM estamos escuchando. Esa información va puesta como una señal que se conoce como RDS. Si quieres pasar, Carlos. Nosotros en cada uno de esos bloquecitos que ustedes ven ahí, acá está implementado en esta filmina, en GNU Radio, nosotros con un receptor simple de radio definida por software, un receptor económico, como les mostraba Carlos, el SDR-RTL, nosotros podemos implementar en software, o sea, ese dispositivo se conecta por USB a la computadora, donde se van recibiendo las muestras I y Q, que les mostraba Carlos Servini, y lo que vamos haciendo es ir procesando, demodulando, ecualizando toda esa cadena de comunicación hasta obtener la información de cada uno de los canales. Vamos a sacar el estéreo del canal L, LR y la señal digital y poder, por ejemplo, visualizarlo en la filmina que sigue, se ve
lo podemos sacar por los parlantes de la computadora, por ejemplo, y escucharlo, visualizarlo. Lo que permite también estas herramientas como GNU Radio es poder, cuando yo implemento, por ejemplo, la modulación digital, poder aplicar efectos de canal. Por ejemplo, yo puedo simular con esta herramienta de software desvanecimiento plano, selectivo, o sea, yo puedo simular un canal inalámbrico. Sería la filmina que sigue, Carlos. Diferentes tipos de falta de sincronismo. Acá, por ejemplo, en esta filmina se ve un bloque completo donde yo genero, por ejemplo, una modulación, es lo que se ve donde dice TX. Todo esto está simulado. Después donde dice canal, tengo un channel model donde yo puedo aplicar desvanecimiento, corrimientos de frecuencia, desvanecimiento selectivo. Aplico como que esa comunicación está pasando por un canal inalámbrico real. Y después yo lo que aplico, los bloques de recepción, donde yo después puedo sacar esa recepción, la información, sacarla a través de la computadora. Todo esto está implementado en una computadora. Yo por ejemplo, tengo un Polyphasic Clock Sync, que es para sincronizar la señal digital. Después tengo un ecualizador. Después más abajo en la cadena de recepción tengo un Costas Loop, que es un PLL, que es para enganchar la comunicación digital y poder empezar a demodular. Y bueno, todas las decodificador de constelación, todos los bloques que yo necesito de procesamiento que necesito ir aplicando la señal para ir bajando, para sincronizarla, demodularla, bajar la banda base y poder obtener la muestra original que se aplicó en el transmisor. Esto es solamente para mostrarles un ejemplo de cómo, de esto hay muchos ejemplos que nosotros podemos ir editando y podemos ir jugando y ir implementando moduladores o demoduladores de diferentes tipos de cosas. Esto es por ahí moduladores de QPSK, por ahí son más simples, pero por ahí se pueden aplicar demodulaciones a transmisiones de LoRa, de transmisiones satelitales más avanzadas. Hemos jugado con varios de estos tipos de implementación. ¿Puedes pasar, Carlos? Bueno, esto es un poco para mostrar cómo tiene una interfaz gráfica, una guía, donde nosotros podemos, a través de slides, de cursores, podemos ir configurando el ruido que hay en el canal, el offset de frecuencia, el offset de timing, de tiempo, para ver cómo afectan esa constelación en cuadratura, esos 4 símbolos que se ven ahí, cómo se empiezan a ver más ruidosos y cómo la parte de modulación se tiene que procesar de mejor forma para poder demodular la señal y obtener la información original. Si puedes pasar, Carlos, a la siguiente filmina. Me refiero a que tiene una interfaz gráfica que es muy intuitiva. Estas son algunas implementaciones con las que hemos estado jugando para poder hacer un escaneo del espectro de frecuencia y poder reconocer patrones de frecuencia. Un tema que está en auge es poder detectar fuentes de interferencia que no están registradas o que no sabemos cuáles son sus orígenes. Entonces, a través de estos bloques de procesamiento, nosotros usamos una radio definida por software que está escuchando y analizando con estos bloques funcionales podemos ver si la señal que estamos recibiendo es una señal QPSK, por ejemplo, y si corresponde a la banda de frecuencia en la que estamos recibiendo. Esto para saber si hay alguien que está transmitiendo fuera de banda. Claro, esto es algo súper importante por el tema de que cada vez hay más transmisiones y cada vez hay más interferencia. ¿Puedes pasar, Carlos, la siguiente filmina? Bueno, esto es algo similar, donde nosotros utilizamos un SDR-RTL para demodular una señal en cuadratura, una señal QPSK. Pasa nomás, vamos a avanzar con otros ejemplos. Y en algunas aplicaciones avanzadas en las que estuvimos trabajando, son más específicas, estuvimos trabajando en demodulación de radiosondas meteorológicas, que son globos que se lanzan en los aeropuertos para hacer mediciones de cómo está la atmósfera. Después hemos estado analizando en este caso, por ejemplo, jugando con estos módulos y demodulando transmisiones de GFSK o analizando la comunicación entre, por ejemplo, el llavero del auto cuando abro o cierro la puerta, cómo es la codificación que se utiliza, siempre utilizando red definida por software y conectado estos receptores a una computadora y bloquecitos en C, procesando la señal digitalmente y obteniendo la información que se
pasar, Carlos? Quiere decir un transmisor de radio definida por software y conociendo ya cuál es la clave que transmite la llave, yo puedo clonar la llave y poder manejar la apertura del auto en forma remota. Otras aplicaciones que estuvimos jugando son estuvimos trabajando de modulaciones, recepciones de datos de LoRa, de Zigbee, de diferentes protocolos de Narrowband IoT, de lo que es Low Power WAN, o sea, protocolos de bajo consumo y largo alcance. ¿Puedes pasar, Carlos? Que utilizan por lo general bandas no licenciadas. Y bueno, esto es un poco como se ve en el margen izquierdo la señal de LoRa, que son barridos en frecuencia, un determinado ancho de banda, y se ve analizando con un receptor definido por software, nosotros sacamos la zona del preámbulo, que es la parte que se transmiten barridos, fíjense que son iguales, esos son barridos, de esa forma se utilizan para que se pueda sincronizar el receptor respecto al transmisor. Después hay dos barridos que tienen sentido opuesto, que son el SFD, que es para donde se va a iniciar la transmisión de datos, y después los datos propiamente dicho, que como ustedes ven en la imagen negra que en waterfall sería vemos el espectro, cómo se va moviendo la señal en frecuencia. Esos corrimientos, esos barridos en frecuencia son entre 125 y 250 kHz, según como tengo configurado mi protocolo LoRa. Según el barrido, si es más corto, más largo, y la duración, y si va de mayor frecuencia a menor o de menor frecuencia a mayor, son los bits de datos que ustedes ven que se representan con diferentes colores. Entonces nosotros podemos ir recibiendo los chips de LoRa y podemos ir demodulando y obteniendo la información que se va transmitiendo. Solamente escuchando con un receptor de radio definido por software y demodulando, haciendo la cadena de procesamiento. ¿Puedo pasar, Carlos, al siguiente? Bueno, esto les comentaba que nosotros lo que hacemos es escuchar el canal de downlink de la celda, emiten un broadcast cada celda, donde nosotros podemos ver quiénes son los que se están conectando, podemos ver información de cuántas antenas tiene esa celda, y también lo que implementamos, que Carlos comentó también, implementamos NodeB de 2G, o sea GSM, y de 4G, lo que es LTE, lo implementamos con unas placas de radio definida por software, donde esa placa es receptor y transmisor, es dual, y nos permite a nosotros, en forma muy práctica y dinámica, implementar una radio base, si bien no usamos con potencia, porque para evitar interferir, nosotros podemos configurar frecuencias que estén fuera del rango de lo que es telefonía celular, pero lo que hicimos fue poder interconectar teléfonos dentro de nuestro laboratorio. Esas aplicaciones que les estoy comentando se conocen como Open Air Interface, como SRS LTE, es la otra implementación, son implementaciones abiertas, y uno, teniendo una radio definida por software que permite también la transmisión, se pueden implementar la radio base y puede dar cobertura local en la zona, y con los teléfonos, cada teléfono se le asigna un ID, y podemos hacer llamadas entre nosotros, sin tener que sin utilizar la red de telefonía celular, la red móvil. O sea, armamos una red propia. Si yo a esta radio definida por software le pongo un amplificador de RF, puedo tener mayor alcance, ¿está claro? Y puedo jugar en bandas no licenciadas. Si trabajo con bandas licenciadas de telefonía celular, interfiero y no se puede, no está permitido. Pero El uso más simple de la radio definida por software es sustituir un analizador de espectro profesional, comercial, para tener mediciones en campo, por ejemplo, rápido, de con qué nivel de señal está llegando una celda en diferentes lugares, y puedo hacer un mapeo teniendo un GPS de con qué nivel de señal está llegando la radio base en diferentes lugares. Pasa nomás, analizando el canal de bajada. Y ahí está el análisis que les decíamos recién. En el margen derecho se puede visualizar lo que nosotros recibimos del canal de capa física de una celda, donde tenemos información útil de nivel de señal a ruido, nivel de potencia, de cuántas antenas tiene, diferentes tipos de información que nos permiten a nosotros para analizar y comprender cómo está funcionando una radio base, si está óptima, no está óptima, toda la información, cuántos móviles están conectados. Se puede obtener información de cuáles son los móviles que están conectados, o sea, los teléfonos móviles. Y bueno, esto para cerrar la última filmina, estamos trabajando en varios proyectos, muchos vinculados con CONAE y con otras empresas,
donde nosotros hemos estado trabajando con decodificar la telemetría de satélites, bueno, recibir datos meteorológicos, los globos de las radiosondas que se lanzan de los aeropuertos, todo usando radio definida por software. Lo que es televisión digital terrestre, canales de aviación, monitoreo de barcos, el ICE del barco es una baliza para saber dónde está geolocalizado, obtener comunicación digital de voz, bueno, diferentes proyectos en los que estamos trabajando, en los que conociendo cómo funciona cada uno de estos sistemas, nosotros a través de bloques de procesamiento y una radio definida por software que me permite a mí recibir o transmitir también información, podemos ir trabajando con estas implementaciones que son muy útiles. La que más estamos enfocados ahora es en la parte de barcos, en la parte marítima y en la parte satelital. Y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta, algún interés, o si quieren que profundicemos en alguno de los puntos, nos pueden contactar, le podemos pasar más información. Y bueno, mil disculpas por ahí están nuestros contactos, nuestra página web, mil disculpas por el tema del corte de conexión, pero bueno, está muchísima temperatura en Córdoba, está haciendo 42 grados, así que están colapsando las redes de comunicación. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier consulta. Guillermo, acá Sí. hay una consulta que hizo por escrito Marlon Robleto Alemán, que lo veo a Marlon que está ahí. Si querés, Marlon, por favor, habilita tu micrófono y hacé la pregunta directamente a Guillermo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Quería preguntar si tienes algún tutorial para iniciarse con GNU Radio. Sí, tenemos tutoriales. Vamos a hacer que nos contactes, nos escribas y te facilitamos ese material. Sí. Si te parece bien. Perdón, no sé si ¿me puedo meter un instante? Sí. Bueno, no, creo que un poco agregando lo que decía Guillermo, por ahí lo que está muy completo es, si usted va a la página de New Radio, tiene muy buenos tutoriales, ahí la misma página. O sea que por ahí para iniciar es recomendable el propio sitio de New Radio, tiene mucho material, incluso bueno, ellos hacen un congreso todos los años, entonces ahí hay videos de todas las charlas, está muy completo esa parte. Pero por supuesto, de cualquier inquietud, necesidad, estamos a disposición. Sí, sí. Ok, gracias. Y quería preguntar si ese módulo dongle de SDR es insuficiente o es muy limitado, o si está bien para comenzar. El dongle pequeño, que Sí. parece el más pequeño de ellos. Para comenzar, está muy bien. Sí, sí. Para comenzar, es lo que se utiliza normalmente. Siempre tienes que tener en cuenta que emisión, por ejemplo, y tiene la restricción de que tiene un ancho de banda, tiene una frecuencia máxima en la que puedes escuchar o recibir, que es de 1,7 GHz. Por lo tanto, por ejemplo, 2,4 gigas no lo vas a poder escuchar, pero puedes escuchar todo hasta la banda de UHF, la banda baja de UHF. Y después lo que tiene es que el ancho de banda del dispositivo llega hasta los 3, 4 MHz, por lo tanto puedes demodular señales de audio sin problema, o telemetría de satélite. Sí, Guillermo, Sí. no se escuchó muy bien esa última parte, ¿podría Los satélites repetirla? meteorológicos, todo eso lo puedes recibir, porque son de bajo ancho de banda, de baja velocidad, pero lo que es video, por ejemplo, no. Sí, sí, que el receptor
3, 4 MHz, por lo tanto, todo eso puede recibir y demodular, lo que no puede hacer mucha velocidad porque tiene un ancho de banda mucho más grande. Entonces, todo lo que es datos, audio, demodular radios, todo eso lo que es telefonía celular, eso lo puedes hacer. Partes de telefonía, lo que es GSM completo, porque tiene 200 kHz de ancho de banda, lo que es 4G solamente algunos canales de señalización, que es como les mostré recién, porque lo que es la transmisión OFM de 4G, si yo quiero demodular una transmisión, por ejemplo, de un móvil, no lo puedo hacer porque transmiten con mayor ancho de banda, entonces estoy limitado. Puedo solamente escuchar canales de banda angosta. Sí, sí, para comenzar creo que porque las otras placas en general son bastante más costosas. Si usted se fija después en la tabla esa, sí, están de 100, $200 para arriba, en cambio esto está en $20, una cosa así. Y por ahí lo que sí sería recomendable es este que está acá, este RTL-CDR es bastante optimizado. Los que vienen de plástico común hay que tener cuidado porque a nosotros nos ha pasado ahora último, algunos modelos traen ya integrados muy económicos y ni siquiera llegan a 1 GHz, llegan a 900 MHz y tienen como franjas donde no se puede recibir, entonces tienen mucho nivel de ruido. Este está bastante optimizado, o sea que si puede acceder a uno de estos sería, creo, lo recomendable, ¿no? Uno de estos RTL-CDR que ya están más pensados para SDR, ¿no? Bien, acá Esteban Andrés Morales hizo una pregunta, quisiera que la haga en forma verbal, si es que tiene micrófono y puede hacerla, y que nos diga de dónde es. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sería el que tiene Sí. la Sí, carcasa se escucha, metálica. Esteban. Perfecto. Muchas gracias por la charla, muy interesante. En un slide mostraron una aplicación donde estaban decodificando la señal de RDS de las radios Sí, FM. sí, yo te escucho. Sí. Y quería saber qué hardware utilizaron, si es el receptor más sencillo que mostraron ustedes o era alguno más complejo. Sí. Y después si podían ver el ancho de banda que se puede transmitir por RDS o si eso ya es por estándar. Eh, Esa es la pregunta. Sí, eso hay un dibujo. Y eso es dentro de los... A ver. Sí, aproximadamente 15, a ver, creo 15 kHz. Por ahí, a ver. Un segundito. Sí, ¿No digamos te escuchó, Carlos? ¿O qué sí. pensás vos? Sí, sí. El receptor es el más simple, el receptor LCR RTL. Bueno, creo que se me corta. ¿Querés hablar vos, Carlos? Bueno, sí. No, yendo a la pregunta del receptor, sí, es el común. De hecho, bueno, ahí uno puede cubrir toda la banda FM, no hay inconveniente. 80, bueno, lo que es en Argentina, 88, 108, con 200 kHz de espaciamiento. Con lo que, bueno, con el ancho del receptor uno podría llegar a capturar. Creo que había un ejemplito que yo no estaba conectado, hay un ejemplo que muestra, por ejemplo, uno podría capturar dos estaciones de FM. Es un ejemplo interesante, didáctico, dos estaciones de FM a la vez y escucharlas a las dos e ir variando el volumen de cada una y ver que realmente el receptor tiene un ancho de banda que me permitiría, en teoría, escuchar hasta 10, digamos, digamos, con 2 MHz hasta 10 estaciones de FM, digamos, a ver, digamos, ¿no? Ahora, respecto al ancho del canal, el digital, sí se puede observar todo, digamos, con el receptor uno puede ver el espectro de la señal digamos, de FM y a través de todo ese grama de flujo que se veía allí, va separando, por la parte superior estaba dibujado más toda la parte que es los canales izquierdo y derecho, entonces va haciendo es un ejemplo muy didáctico también me parece, porque une un poco, digamos, todo lo que es la parte de la modulación analógica, bueno, también sirve para comprender bien dónde está el canal izquierdo, el derecho, cómo tengo que demodular.
cómo puedo recuperar solamente el izquierdo más el derecho, que el que está más abajo, o incorporar el otro. Y después tenemos el canal ese en doble banda lateral con portadora suprimida, que es todo el camino que se veía por debajo, en la figura donde hablaba de RDS, que eso es una modulación digital. Y sí se puede observar el ancho de banda, todo con el mismo CDR. Uno puede ver el espectro y después empezar a hacer toda la demodulación. Eso también es si uno lo busca, es una librería que está disponible en Internet, no es algo que hayamos implementado originalmente nosotros, y se puede utilizar libremente. Fantástico, muy interesante. ¿Y el reverso de transmitir en ese canal sería igualmente sencillo? Nosotros O no sea, lo hemos transmitir hecho, información digital a pero través de RDS. sí, creo que me tendré que fijar, creo que la librería trae el transmisor también. Nosotros no lo hemos implementado. Pero por supuesto que hay que tener una placa, digamos, en ese caso no se puede utilizar receptores de menor costo, sino que ya hay que tener una placa que permite transmitir. Esa por ahí es la primera limitación, pero tengo entendido que en la misma, me tendré que fijar, pero en la misma, es un GitHub, a ver, en el mismo GitHub. Sí, perdón. Sí, tengo entendido que sí, en el mismo GitHub tiene el lado del transmisor también. Fantástico, muchas gracias, muy interesante la charla. Bueno, al Bien, contrario. Carlos y Guillermo, tengo acá otra pregunta de Raúl Cacase, o no sé si pronuncié bien, discúlpeme Raúl. Si usted tiene micrófono, puede hacer la pregunta directamente y nos dice de dónde es también Raúl. Sí, muchas gracias, Raúl Cacase de San Luis, Argentina. Un poco la pregunta, bueno, primero felicitarlos porque han trabajado en equipo bárbaro y han levantado esto de que se les apagó todo y siguieron adelante. Acá estamos, ¿no? Dieron toda la presentación brillantemente, así que excelente. Un poco la pregunta era, están describiendo trabajos muy interesantes con barcos, con satélite, o sea, trabajos en sí con este tipo en esta área. La pregunta en sí va, Sí. ¿qué deja de ser trabajo? Digamos, como ya todas las modulaciones están inventadas o descubiertas, en AM, en FM, en todo tipo de modulaciones, ¿hacia dónde van los trabajos de investigación en esta área? Que dejan de ser trabajos de aplicación específica, ¿hacia dónde va la investigación en este campo, no? Ujú. No sé, Guillermo, si vos querés. Si querés Por- comentar vos, después comento yo. bueno, sí, por mi parte, en lo personal, uno de los lugares donde uno puede apreciar todo lo que se está haciendo es más en estos, por ejemplo, en estos proyectos que mencionamos, el que mencionó Guillermo, OpenAir Interface y SRS, que es el otro, si no me acuerdo bien las siglas. Hay más que nada, bueno, lo que se está trabajando es básicamente bueno, aumentar las tasas de transferencias de datos que se pueden lograr, también trabajar sobre algoritmos que permitan que el sistema sea cada vez más tolerante a las imperfecciones del canal. Eh, por ejemplo, bueno, en aplicaciones por ejemplo, aplicaciones espaciales, donde tenemos grandes velocidades de desplazamiento de un móvil respecto al otro. Hay un tema que estamos siguiendo que se llama, es una ramificación de lo que es 5G, que es para redes no terrestres. Entonces ahí aparecen una cantidad de desafíos debido a las velocidades de movimiento de un elemento y el otro, donde, bueno, ahí, digamos, ya son, sí, trabajos quizás más a más alto nivel. Entonces, sobre bloques que tratan de maximizar el aprovechamiento del ancho de banda del canal con determinadas condiciones de ruido, digamos, condiciones del modelo del canal, ¿no? Entonces, entiendo que es mucho el trabajo ese, ¿no? Tratar de aproximarse lo más posible al límite teórico de la tasa de transferencia en las condiciones que trabaja el canal. O sea, ahí trabaja, bueno, nosotros no hemos trabajado específicamente en eso, pero por ejemplo, todo lo que son los bloques de codificación de canal, bueno, es impresionante el trabajo de investigación que se hace en ese tema, ¿no? Eh, También, bueno, se trabaja mucho en lo que es la parte de MIMO masivo, digamos, la utilización
de gran cantidad de transmisores y receptores para seguir aumentando la capacidad de transferencia de información. Entonces ahí también hay mucho trabajo sobre cómo manejar las antenas, de cómo manejar el lóbulo de cada antena, cómo distribuir la información entre cada una. Después también hay técnicas de predistorsión para también buscar, depende de las condiciones del canal, adaptar digamos, la respuesta en frecuencia del sistema que yo estoy utilizando para transmitir, para compensar los efectos que va a tener el canal después. Mucho sobre esos temas. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Veo que es amplísimo el espectro, digamos. Sí. Sí, Está todo Agrego solamente descubierto, dos pero cosas. en definitiva es amplísimo el espectro claro. de búsqueda, de optimización y mejora. Sí, bueno, y después por el Agrego lado, dos. Guillermo lo puede decir mejor que yo, toda la parte de estos protocolos para maximizar el rendimiento energético, ¿no? Para que es Internet de las cosas. En eso está mucho Guillermo, Ujú. ¿no? Sí, no, y respecto a la pregunta, que está muy buena, hay muchas líneas, no es solamente una sola línea en que esté trabajando. La gran oportunidad que presenta lo que es radio definida por software es, por ejemplo, llevándolo al ejemplo de las comunicaciones móviles, celulares, telefonía móvil. Si nosotros vemos lo que fue 2G, 3G, 4G, cada vez los tiempos en los que una tecnología se utiliza son cada vez más cortos, cada vez más vertiginoso el desarrollo de nuevos protocolos para aumentar las prestaciones, por ejemplo. Se está comenzando con el despliegue, por ejemplo, en Argentina de 5G y las conferencias actualmente son todas de 6G. Entonces, es todo muy, muy rápido, las tecnologías cada vez van a ser más breves en su despliegue, en su duración, ¿no? Entonces, los proveedores de las empresas que prestan servicio de telefonía móvil, en vez de tener que hacer cambio de sus equipamientos cada tanto tiempo, cada vez más corto, poder tener una herramienta de mezcla entre hardware y software que vos puedas cambiar el software que corre en una FPGA, por ejemplo, y puedas darle funcionalidad, cambiar cómo es la modulación, cómo es la codificación que vos estás implementando, reemplazando muchos bloques de hardware que antes eran solamente hechos con hardware. Vos cuando pasó de 2G a 3G o a 4G había que sacar todos los equipos y poner equipos nuevos. Ahora con el uso, bueno, en instrumentación también, instrumentos que son, es como un workstation que vos cambiás el software y lo podés usar como osciloscopio, lo podés usar como analizador de espectro, como analizador vectorial de red, y eso porque cada vez se implementan más estos bloques de procesamiento que antes se lo hacía solamente en hardware, se lo está implementando en por ejemplo, una FPGA de alta velocidad. Eso es un poco pensando en lo que es telefonía móvil, pero tiene mucha aplicación y lo que es, por ejemplo, en comunicaciones satelitales, las implementaciones que estamos trabajando, es para implementar una estación, una ground station de telefonía satélite, ¿no? De baja altura. Entonces vos ponés en tu casa una radio definida por software con una computadora, con una Raspberry, conectado a internet y vos compartís las bajadas de datos cuando pase ese satélite, su telemetría de los satélites. Entonces se arma como una red colaborativa de estaciones base que van recibiendo datos. En tu casa puedes recibir datos de diferentes satélites. Ahora, si vos te fijas los satélites que están pasando permanentemente en órbita baja, órbita LEO, por ejemplo, si los llevamos a satélites que transmiten telemetría con LoRa, hay satélites chinos que transmiten en 400 MHz, satélites americanos, europeos que transmiten en 433, otros transmiten en 915 MHz, otros en 868 MHz. Entonces, si vos tenés una radio definida por software, no tenés que tener un montón de receptores físicos, sino que vos podés ir adaptando por software, que ahora está por pasar por el satélite chino, entonces el receptor se configura para modular en 400 MHz, con tal codificación o tal demodulación de tal tipo de símbolo, y después cuando está por pasar a los 10 minutos otro satélite, por software rápidamente se adapta, se configura. Entonces vos tenés un sistema que es mucho más versátil, donde vos tenés parte de hardware, que es el front-end, el receptor, el amplificador de bajo ruido, el mezclador, los filtros, y después todo lo que es más, ciertos bloques que antes lo hacías por hardware, lo podés implementar por software y lo podés correr en una computadora, o si querés necesitar más velocidad, lo podés implementar en una FPGA, que muchas de estas placas ya tienen integrado. Pero hay muchísimos campos de aplicación y es un área que hay muchas oportunidades para avanzar. Sí.
También, bueno, nosotros no conocemos, no tenemos experiencia en ese tema, pero hemos visto que, por ejemplo, hay placas que ya tienen como una placa base y uno le puede ir conectando distintas frontends, y uno de esos frontends ya son con LiDAR, digamos, con luz directamente, entonces uno puede experimentar sobre eso también, que es algo que se viene mucho. Entonces, también sería un campo interesante para trabajar, ¿no? Muchas Y cualquier gracias. duda, Claro. contacto. Gracias a usted por la pregunta. Están nuestros contactos por cualquier información que podamos compartir, sin ningún problema. Va a ser un... Gracias. Bien, si no tenemos más preguntas, en principio quisiera agradecer el esfuerzo, todo el esfuerzo que hicieron tanto Guillermo como Carlos Servini y Carlos Centeno en llevar adelante esta charla. Imagínense la situación, seguramente de nervios también de ellos, al ver que no podían conectarse. Les agradecemos también la paciencia que tuvieron en esperarlo y el respeto, así que estamos muy contentos por eso. Agradecer nuevamente a los dos Carlos, Carlos Servini, a Carlos Centeno y a Guillermo Riva por tan buena charla.